Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es Vatican Media en transmisión extraordinaria desde el Aula de las Bendiciones del Vaticano. Los saludan Sofía Lobos y María Cecilia Mutual, acompañando al Papa Francisco en su peregrinaje ecuménico a Ginebra, Suiza, hoy 21 de junio de 2018. Con motivo del 70 aniversario de la fundación del Consejo Mundial de las Iglesias. Se trata de la principal organización ecuménica cristiana internacional que fue fundada por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam. Su sede está en Ginebra y a ella están afiliadas 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos distribuidos en más de 120 países. Hasta allí, por tanto, ha viajado el Santo Padre Francisco para sumarse al llamamiento y a la oración por la unidad de los cristianos en todo el mundo. Y ahora nos disponemos a celebrar juntos la Santa Misa en el Palacio de Exposiciones de Ginebra, presidida por el Papa y ofrecida en memoria de San Luis Gonzaga, un religioso jesuita italiano, declarado patrono de la juventud, cuya fiesta litúrgica se celebra hoy, 21 de junio. A lo largo de esta jornada y en sus discursos, el Papa ha reiterado la necesidad de caminar, orar y trabajar juntos, recorriendo el camino hacia la paz y la unidad entre todos los cristianos. Así es, tal y como recordó hoy el Santo Padre durante su visita al Consejo Mundial de Iglesias, muchas han sido las divisiones entre cristianos que han marcado la historia, producidas porque se introducía una mentalidad mundana. Por ello, el pontífice subrayó que el movimiento ecuménico al que tanto ha contribuido el Consejo Ecuménico de las Iglesias surgió por la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, el ecumenismo nos ha puesto en camino siguiendo la voluntad de Jesús, dijo Francisco, y progresará si caminando bajo la guía del Espíritu rechaza cualquier repliegue autorreferencial. Seguir este camino, no obstante las tendencias conservadoras o progresistas que lo objetan, porque lo consideran trabajar sin provecho solo porque no se protegen como es debido los intereses de las propias comunidades, a menudo firmemente ligados a orígenes étnicos o a orientaciones consolidadas. Por último, el Santo Padre dijo que la respuesta a nuestros pasos vacilantes es siempre la misma: caminar según el Espíritu, purificando el corazón del mal, eligiendo con santa obstinación la vía del Evangelio y rechazando los atajos del mundo. Después de tantos años de compromiso ecuménico, en este 70 aniversario del Consejo, Francisco pidió al Espíritu que fortalezca nuestro caminar. Ya vamos viendo en imágenes cómo el Papa Francisco se dispone a iniciar la celebración eucarística acompañado por más de 40.000 fieles reunidos en este Palacio de Ferias y Congresos de Ginebra, en Suiza. Mientras escuchamos los cantos introductorios de la Santa Misa en el Palacio de Exposiciones en Ginebra y mientras el Papa bendice el altar predispuesto para la ocasión,
Recordamos una vez más algunas de sus palabras en el discurso que tuvo lugar en el encuentro ecuménico en el Centro Ecuménico del Consejo Mundial de las Iglesias. El Santo Padre dijo: veamos qué podemos hacer concretamente antes de desanimarnos por lo que no podemos. Miremos también a tantos hermanos y hermanos nuestros en diversas partes del mundo. La paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nos preparamos para el inicio de la Eucaristía reconociéndonos pecadores. Je confesse à Dieu tout. Je reconnais devant le Frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les saints et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Con esta antífona de entrada, el Papa Francisco da pie al inicio del canto del Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tú has reunido en el Jean Louis. Oh Señor, autor de los dones del cielo, que en San Luis Gonzaga has unido penitencia con admirable pureza de vida, concédenos, por sus méritos e intercesión, que si no le hemos seguido en la castidad, lo imitemos como penitente. Por nuestro Señor Jesucristo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la lectura del libro del Eclesiástico. A reading from the book of Ecclesiasticus. Then the prophet Elisha arose like a fire, his word flaring like a torch.
Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, por tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo, por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida, ningún príncipe lo hizo temblar. Nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él, incluso muerto. Su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. Estamos escuchando el Salmo número 96. Alegraos justos con el Señor. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndonos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, adoradlo, todos sus ángeles.
Escuchamos ahora la lectura del Evangelio según San Mateo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les En païens. aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Padre, pane, perdono. Tre parole
che il Vangelo di oggi ci dona. Padre, pan, perdón. 3 palabras que nos regala el Evangelio de hoy. 3 palabras que nos llevan al corazón de la fe. Così comincia la preghiera. Può proseguire con parole diverse. Padre, así comienza la oración. Puede ir seguida de otras palabras, pero no se puede olvidar la primera, porque la palabra Padre es la llave de acceso al corazón de Dios. Porque solo diciendo Padre rezamos en lenguaje cristiano. No un Dios genérico. Rezamos en cristiano, no a un Dios genérico, sino a un Dios que es sobre todo Papá. De hecho, Jesús nos ha pedido que digamos Padre nuestro que estás en el cielo, en vez de Dios del cielo que eres Padre. Antes de nada, antes de ser infinito y eterno, Dios es Padre. De Él procede toda paternidad y maternidad. En Él está el origen de todo bien y de nuestra propia vida. Padre nuestro es, por tanto, la fórmula de la vida, la que revela nuestra identidad. Somos hijos amados. Es la fórmula que resuelve el teorema de la solitudine. Es la fórmula que resuelve el teorema de la soledad y el problema de la orfandad. Es la ecuación que nos indica lo que hay que hacer. Amar a Dios, nuestro Padre, y a los demás, nuestros hermanos. Es la oración del nosotros, de la Iglesia, una oración sin el yo y sin el mío, toda dirigida al tú de Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad, y que se conjuga solo en la primera persona del plural. Padre nuestro, 2 palabras que nos ofrecen señales para la vida espiritual. Así, cada vez que hacemos la señal de la cruz al comienzo de la jornada y antes de cada actividad importante, cada vez que decimos Padre nuestro, renovamos las raíces que nos dan origen. Tenemos necesidad de ello en nuestras sociedades, a menudo desarraigadas. El Padre nuestro fortalece nuestras raíces. Cuando está el Padre, nadie está excluido. El miedo y la incertidumbre no triunfan. La memoria del bene, porque nel cuore del Padre aflora la memoria del bien, porque en el corazón del Padre no somos personajes virtuales, sino hijos amados. Él no nos une en grupos que comparten los mismos intereses, sino que nos regenera, juntos, como familia. No nos cansemos de decir Padre nuestro. Nos recordará que no existe ningún hijo sin padre y que por tanto ninguno de nosotros está solo en este mundo. Pero nos recordará también que no hay padre sin hijos. Ninguno de nosotros es hijo único. Cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana. Diciendo Padre nuestro, afirmamos que todo ser humano nos pertenece. Y frente a tantas maldades que ofenden el rostro del Padre, nosotros, sus hijos, estamos llamados a actuar como hermanos, como buenos custodios de nuestra familia, y a esforzarnos para que no haya indiferencia hacia el hermano, hacia ningún hermano, ni hacia el niño que todavía no ha nacido, ni hacia el anciano que ya no habla.
como tampoco hacia el conocido, que no logramos perdonar, ni hacia el pobre descartado. Esto es lo que el Padre nos pide, nos manda que nos amemos con corazón de hijos, que son hermanos entre ellos. Pan, la otra palabra. Jesús nos dice que pidamos cada día el pan al Padre. No hace falta pedir más. Solo el pan, es decir, lo esencial para vivir. El pan es sobre todo la comida suficiente para hoy, para la salud, para el trabajo diario. La comida que por desgracia falta a tantos hermanos y hermanas nuestros. Por esto digo, ay de quien especula con el pan. El alimento básico para la vida cotidiana de los pueblos debe ser accesible a todos. Chiedere il pane quotidiano e dire anche, Padre, aiutami a fare una vita più semplice. Pedir el pan cotidiano es también decir, Padre, ayúdame a llevar una vida más sencilla. La vida se ha vuelto muy complicada. Diría que hoy para muchos está como drogada. Se corre de la mañana a la tarde, entre miles de llamadas y mensajes, incapaces de detenernos entre los rostros, inmersos en una complejidad que nos hace frágiles y en una velocidad que fomenta la ansiedad. Se requiere una elección de vida sobria, libre de lastres superfluos. Come fece a suo tempo San Luigi Gonzaga, que hoy ricordiamo. Una elección contracorriente, como hizo en su tiempo San Luis Gonzaga, que hoy recordamos. La elección de renunciar a tantas cosas que llenan la vida, pero vacían el corazón. Hermanos y hermanas, elijamos la sencillez del pan para volver a encontrar la valentía del silencio y de la oración. Fermentos de una vida verdaderamente humana. Elijamos a las personas antes que a las cosas, para que surjan relaciones personales, no virtuales. Volvamos a amar la fragancia genuina de lo que nos rodea. Cuando era pequeño en casa, si el pan se caía de la mesa, nos enseñaban a recogerlo rápidamente y a besarlo. Valorar lo sencillo que tenemos cada día, protegerlo. No usar y tirar, sino valorar y conservar. El pane quotidiano poi non dimentichiamolo, è Gesù. Además, el pan de cada día, no lo olvidemos, es Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. Es Él el alimento primordial para vivir bien. Sin embargo, a veces lo reducimos a una guarnición. Pero si Él no es el alimento de nuestra vida, el centro de nuestros días, el respiro de nuestra cotidianidad, nada vale. Todo es contorno, todo es guarnición. Pidiendo el pan suplicamos al Padre y nos decimos cada día, sencillez de vida, cuidado del que está a nuestro alrededor, Jesús sobre todo y antes que nada. La terza parola, perdono. La tercera palabra, perdón. È difficile perdonare. Portiamo sempre dentro un po' di rammarico, di astio, e quando... Es difícil perdonar. Siempre llevamos dentro un poco de amargura, de resentimiento. Y cuando alguien que ya habíamos perdonado nos provoca,
El rencor vuelve con Ma il intereses, Signore pretende come dono il nostro perdono. pero el Fa Señor pensare espera che nuestro l'unico perdón como commento un regalo. originale al Padre nostro, quello di Gesù, Nos debe hacer ci pensar que el único concentri in comentario una original frase al sola. Padre Nuestro, Se el que voi hizo infatti Jesús, se concentre perdonarete sobre agli una sola altri le loro frase, colpe, porque si il perdonan a Padre los hombres vostro sus che è ofensas, nei cieli también los perdonará perdonarà vuestro anche a voi. Padre Ma Celestial. se voi non perdonerete Pero si agli ustedes altri, no perdonan a los neppure il hombres, Padre vostro tampoco su perdonerà le Padre los vostre colpe. perdonará de sus L'unico ofensas. commento che fa il Signore. El único comentario que Il hace el perdono Señor. è la clausola El perdón vincolante es la cláusula del Padre vinculante del Padre Dio nuestro. ci libera il cuore da ogni peccato. Dios nos libera el Dio corazón de todo perdona pecado. tutto, Dios perdona todo, tutto. todo, Ma una cosa chiede, pero nos pide una che cosa, noi non ci stanchiamo di perdonare a nostra volta. que nosotros al mismo tiempo no nos cansemos de perdonar a los Vuole demás. da ciascuno di noi un'amnistia generale delle colpe altrui. Quiere que cada uno otorgue una amnistía general a las culpas ajenas. Radiografia del cuore. Tendríamos que hacer una buena radiografía del corazón para ver si dentro de nosotros hay barreras, obstáculos para el perdón, piedras para remover. Y entonces decir al Padre, ves este peñasco, te lo confío y te ruego por esta persona, por esta situación. Aun cuando me resulta difícil perdonar, te pido la fuerza para poder hacerlo. Il perdono rinnova, il perdono fa miracoli. El perdón renueva, el perdón hace milagros. Pedro experimentó el perdón de Jesús y llegó a ser pastor de su rebaño. Saulo se convirtió en Pablo después de haber sido perdonado por Esteban. Cada uno de nosotros renace como una criatura nueva cuando, perdonado por el Padre, ama a sus hermanos. Solo entonces introducimos en el mundo una verdadera novedad, porque no hay mayor novedad que el perdón. Este perdón que cambia el mal en bien. Lo vemos en la historia cristiana. Perdonarnos entre nosotros, redescubrirnos hermanos después de siglos de controversias y laceraciones. Cuánto bien nos ha hecho y sigue haciéndonos. El Padre es feliz cuando nos amamos y perdonamos de verdadero corazón. Y entonces nos dona su Espíritu. Pidamos esta gracia, no encerrarnos con un corazón endurecido, reclamando siempre a los demás, sino dar el primer paso en la oración, en el encuentro fraterno, en la caridad concreta. Así seremos más semejantes al Padre, que ama sin esperar nada a cambio. Y Él derramará sobre nosotros el espíritu de la unidad. Nous méditons quelques instants en silence. Unos minutos para meditar las palabras de esta profunda homilía del Papa Francisco con su invitación final a no encerrarnos en un corazón endurecido, reclamando siempre a los demás, sino a dar el primer paso en la oración, en el encuentro fraterno y en la caridad concreta. Porque así, ha dicho el Papa Francisco, seremos más semejantes al Padre,
que ama sin esperar nada a cambio, y Él derramará sobre nosotros el espíritu de la unidad. En la homilía el Santo Padre ha recordado también que rezamos en cristiano, no a un Dios genérico, sino a un Dios que es sobre todo un papá. Frères et sœurs, du même cœur, prions avec confiance. Hermanos y hermanas, con un mismo corazón, oremos con confianza al Señor. Prions pour notre Saint-Père, le pape François. Il Signore Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Señor reciba la oración que toda la Iglesia eleva por él y la preserve fiel a la enseñanza de Jesús. invochiamo il Signore. Prions pour l'Église. Oremos por la Iglesia y por todos sus hijos peregrinos dispersos por el mundo, para que contribuyan a la difusión del Evangelio en todas las periferias. Herr, erhöre uns. Prions pour nos dirigeants politiques. Por los dirigentes políticos y todos los que tienen algún cargo público, para que con humildad sean constructores de paz, vivan y reflejen la verdad, la justicia y la solidaridad, y busquen ante todo la dignidad y el bien común de la humanidad. Oremos al Señor. Prions pour les pauvres et les défavorisés. Rezamos por los pobres y desfavorecidos. Señor Jesús, te rezamos en esta tarde por los más pobres y necesitados, para que nuestra solidaridad fraterna sea nuestro primer gesto con ellos. En especial, rezamos por los migrantes y refugiados, para que sean recibidos, amados y respetados en sus derechos. Prions pour les chrétiens persécutés. Oremos por los cristianos perseguidos, por nuestros hermanos y hermanas perseguidos a causa de su fe en Cristo, para que puedan entregar al Señor sus corazones a cambio de la persecución.
Prions pour les fidèles ici réunis. Oremos por los fieles aquí reunidos, por cada uno de estos fieles reunidos hoy esta tarde. Revela, Señor, a todos tu presencia plena de amor y dónanos la fe de proclamar a nuestros seguidores que tú eres el Mesías. Dieu de grâce et de bonté, accueille favorablement la prière de ton peuple qui se tourne vers toi. Oh Señor de gracia y de bondad, recibe favorablemente las oraciones de tu pueblo. Escúchalas con humildad. Nosotros te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Señor, como San Luis de Gonzaga. Señor, haz que nos acerquemos siempre al convite del cielo con la vestidura nupcial, como San Luis Gonzaga, para que la participación en este sacramento nos llene de riquezas de tu gracia. Sursum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Benedignum eiustum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre tu vica gratia sagere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus. In sanctis enim que Christo sede dicavere, pro te regnum celorum, tu andecit providentiam celebrare mirabilem, quam humanam substantiam et ad prime origine revoca sanctitatem, et produces ad experientia dona, qui in novo seculo sunt abenda. Et ideo con angelis et sanctis universi, te collaudamus sine fine dicendo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Supplices ergo te Domine deprecamus, ut ec munera, que tibi sacranda de tulimum, deodem Spiritus sanctificare digneri, corpus et sanguis, fiat Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, meo mandato ec mysteria celebram. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicit, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicent, accipite et vivite ex eo omnes.
hic est in calis sanguinis mei, novi et aeternum testamenti, qui pro vobis et pro multis effundet, in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratio. Proclamons le mystère de la foi. Memore sigitur Domine, eiusquem Filii Tui salutifere passiones, nec non mirabilis resurrectiones et ascensiones in cielo, sed prestolantes alterum eius audenti, offerimus Tibi gratia referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice, quesumus, in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placlari, concede, uci corpore et sanguine Filii Tui reficino, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum Spiritus, inveniamur in Christus. Ipse nos perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus. In primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Sponso, cum Beatis Apostolis Tuis, et gloriosis martiribus, cum Sancto Aloisio et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec hostia nostre reconciliationis propitiat, quesumus Domine a totius mundi pacem atque salutum. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, e fratere meo Carolo Episcopo huius Ecclesiae, e me indigno famulo Tuo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam Tibia stare voluisti, ad este propitius omnes filius Tuos, ubique dispersos, Tibi clemens Pater miseratus coniuge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui Tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum begninus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter sensatiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipsum et in ipsum, est Tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Comme nous l'avons appris de savoir, et selon son commandement, nous osons dire. Fiat
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pour les siècles des siècles. Amén. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. El Santo Padre intercambia un saludo de paz con los concelebrantes y asimismo los fieles entre ellos. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Médite sur la parole et je serai guéri.
tenebra che porti la luce. Padre, pan y perdón fueron las 3 palabras propuestas por el Papa Francisco en su homilía de hoy. 3 palabras que, dijo el Santo Padre, nos llevan al corazón de la fe. Mientras, queridos oyentes, vamos viendo en imágenes el momento de la comunión, vamos a ir recordando algunos de los momentos más profundos de la homilía del Papa Francisco en su peregrinación ecuménica a Ginebra, Suiza. Padre, pan y perdón. Padre es la primera palabra propuesta por el Evangelio y en la que el Papa Francisco hace hincapié, porque es una palabra que es llave de acceso al corazón de Dios, porque solo diciendo Padre rezamos en lenguaje cristiano, rezamos a un Dios genérico, no a un Dios genérico, sino a un Dios que sobre todo es Papá. De hecho, Jesús nos ha pedido que digamos Padre nuestro que estás en el cielo, en vez de decir Dios del cielo que eres Padre, recordó el Papa Francisco en su homilía. De Él, de Dios, procede toda paternidad y maternidad. En Él está el origen de todo bien y de nuestra propia vida. Padre nuestro es por tanto la fórmula de la vida, la que revela nuestra identidad, dijo el Papa. Somos hijos amados. Es la fórmula que resuelve el teorema de la soledad y el problema de la orfandad. Es la ecuación que nos indica lo que hay que hacer: amar a Dios, nuestro Padre, y a los demás, nuestros hermanos. Es la oración de nosotros, dijo el Papa, de la Iglesia. Una oración sin el yo y sin el mío, toda dirigida al tú de Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad, y que se conjuga solo en la primera persona del plural, Padre nuestro, 2 palabras que nos ofrecen señales para la vida espiritual. No nos cansemos de decir Padre nuestro. Nos recordará que no existe ningún hijo sin padre y que por tanto ninguno de nosotros está solo en este mundo, continuó diciendo el Papa Francisco. También nos recordará que no hay padre sin hijos. Ninguno de nosotros es hijo único. Cada uno debe hacerse cargo de los hermanos de la única familia humana. Diciendo Padre nuestro, afirmamos que todo ser humano nos pertenece y frente a tantas maldades que ofenden el rostro del Padre, nosotros, sus hijos, estamos llamados a actuar como hermanos, como buenos custodios de nuestra familia y a esforzarnos para que no haya indiferencia hacia el hermano, hacia ningún hermano, dijo el Papa. La segunda palabra de la homilía del Santo Padre fue pan. Jesús nos dice que pidamos cada día el pan al Padre, dijo el Santo Padre. No hace falta pedir más, solo el pan, es decir, lo esencial para vivir. El pan es sobre todo la comida suficiente para hoy, para la salud, para el trabajo diario, la comida que por desgracia falta a tantos hermanos y hermanas nuestros. Por esto digo, ay de quien especula con el pan. El alimento básico para la vida cotidiana de los pueblos debe ser accesible a todos. Así es, además el Papa Francisco invitó a que profundicemos sobre el sentido de ese pan. El Santo Padre recordó que el pan de cada día es precisamente Jesús. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el alimento primordial para vivir bien.
Y por último, la tercera palabra propuesta por el Papa Francisco en su homilía fue perdón. El Santo Padre recordó que es difícil perdonar porque siempre llevamos dentro un poco de amargura, de resentimiento cuando alguien que ya habíamos perdonado nos provoca y ese rencor vuelve con sus intereses. Asimismo, el Papa Francisco recordó que el Señor espera nuestro perdón como si fuera un regalo. Nos debe hacer pensar que el único comentario original al Padre Nuestro que hace Jesús es recordarnos que debemos perdonar a los demás como Dios perdona a cada uno de nosotros. El perdón es la cláusula vinculante del Padre Nuestro. Dios nos libera el corazón de todo pecado. Perdona todo, dijo el Papa, todo, pero nos pide solo una cosa, que nosotros al mismo tiempo no nos cansemos de perdonar a los demás. Dios quiere que cada uno otorgue una amnistía general a las culpas ajenas. En la homilía el Santo Padre recordó una vez más que el perdón renueva, que el perdón hace milagros. Y hablando de Pedro, relató que experimentó él mismo el perdón de Jesús y llegó a ser pastor de su rebaño. Saulo se convirtió en Pablo después de haber sido perdonado por Esteban. Y cada uno de nosotros renace como una criatura nueva cuando, perdonado por el Padre, ama a sus hermanos. Solo entonces, dijo el Papa, introducimos en el mundo una verdadera novedad, porque no hay mayor novedad que el perdón, que cambia el mal en bien. Lo vemos en la historia cristiana. Perdonarnos entre nosotros, redescubrirnos hermanos después de siglos de controversias y laceraciones, dijo el Papa Francisco. Cuánto bien nos ha hecho el perdón, sigamos haciéndolo. Porque el Padre es feliz cuando perdonamos, cuando nos amamos y perdonamos de corazón, recordó el Santo Padre. Y entonces Dios nos da su Espíritu. Por último, el Papa Francisco concluyó su homilía invitando a orar y a pedir a Dios esta gracia. La gracia de no encerrarse con un corazón endurecido que siempre reclama a los demás, sino ser aquel que da el primer paso en la oración, en el encuentro fraterno, en la caridad concreta, porque actuando así seremos más semejantes al Padre, dijo Francisco, que ama sin esperar nada a cambio, y entonces Él derramará sobre nosotros el espíritu de la unidad.
Prions le Seigneur. Après-nous avoir honré du pain de sang, Seigneur, donne-nous de te servir et maintenant una vie pure. Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que a ejemplo de San Luis Gonzaga te sirvamos con una vida pura y permanezcamos en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Nos preparamos para escuchar el saludo final de Monseñor Charles Morerot, obispo de Lausanne, Ginebra y Fribourg y presidente de la Conferencia Episcopal de Suiza. Santo Padre, estamos felices con su presencia. Gracias y gracias al Consejo Ecuménico de las Iglesias que nos ofrece la ocasión de esta fiesta común. Usted nos llama a encontrarnos con Cristo, a renovar esta reunión y a ser discípulos misioneros. Justo aquí, hace 2 años, nos reunimos cientos de personas para meditar sobre este llamamiento. Es a Cristo a quien queremos encontrar y es en ese encuentro con Él de que queremos ser testigos. Nuestro testimonio se enfrenta a las dificultades de una sociedad que a menudo cree saber lo que es el cristianismo y en el que se piensa que no debe esperar nada de ello. Por eso, para los creyentes, la proclamación de Cristo mismo y su Evangelio en una cultura que cambia rápidamente es un gran desafío, y esto hace que nuestra época sea muy interesante. El anuncio de la fe es una proclamación común para todos los cristianos, que requiere más que nunca el regreso a la simplicidad del Evangelio al que los santos han recurrido a lo largo de la historia. Y usted nos llama precisamente a tal simplicidad evangélica, y esto es lo que nos demuestra. Llevamos la carga de nuestros contratestimonios pasados y presentes, pero por otro lado, el descubrimiento del Evangelio es una maravilla profunda y duradera para muchos. El Evangelio nos hace tocar la novedad eterna de Cristo, el rejuvenecimiento permanente operado por el Espíritu Santo. Como decía el cardenal Journet, la Iglesia es el Evangelio que continúa. Este es el programa, que en todos nosotros los cristianos se vea el Evangelio. Además, ya en la Edad Media, San Francisco y Santo Domingo vieron cuántas personas se alejaban de la Iglesia y proponían una vida evangélica más concreta como respuesta. Cada testigo de Cristo corre el riesgo de que Cristo mismo, tal como fue anunciado, se parezca demasiado a quien lo anuncia. Me pregunto, ¿los apóstoles reconocerían a aquel que nosotros anunciamos? Su ministerio, el de sucesor de Pedro, permite nuestra comunión en la fe. Gracias por donar su vida por este servicio. Gracias porque no deja dormir pacíficamente a aquellos que viven en la seguridad mientras descuidan a miles de personas por las cuales Cristo dio su vida. Palabras de agradecimiento y el saludo final, como decíamos, de Monseñor Charles Morerot, obispo de Lausanne, Ginebra y Friburgo, y presidente de la Conferencia Episcopal de Suiza, quien entrega un cáliz, quien recibe de manos del Papa Francisco un cáliz como presente. Ringrazio di cuore Monseñor Morerot y la comunidad diocesana. Quiero dar las gracias de corazón a Monseñor Morerot y a la comunidad diocesana de Lausanne, Ginebra, Friburgo.
Gracias por vuestra acogida, por la preparación y por la oración que les pido, por favor, que continúen. Yo rezaré también por ustedes, para que el Señor los acompañe en su camino, en particular aquel ecuménico. Extiendo mi saludo con gratitud a todos los pastores de las diócesis suizas y a los demás obispos presentes, así como los fieles venidos de diferentes partes de Suiza, Francia y de otros países. E saluto i cittadini di questa bella città. Y saludo a los habitantes de esta hermosa ciudad, donde hace exactamente 600 años residió el Papa Martín V y que es sede de importantes instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que el próximo año conmemorará el centenario de su fundación. Ringrazio vivamente il governo della Confederazione. Agradezco sinceramente al gobierno de la Confederación Suiza por la amable invitación y la exquisita colaboración. Gracias. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta la próxima. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la paix du Christ. Con esa bendición apostólica y ese saludo final, el Papa Francisco se despide del pueblo suizo que lo ha recibido en esta intensa jornada con muchísima alegría y entusiasmo. El ecumenismo nos ha puesto en camino siguiendo la voluntad de Jesús, ha repetido el Papa Francisco a lo largo de todos sus discursos y también hoy en esta celebración eucarística que acabamos de compartir. Sigamos este camino con esperanza, trabajando juntos, porque así recibiremos los frutos del Espíritu Santo. Mientras disfrutamos de los cantos conclusivos de la Misa del Santo Padre en Ginebra, en la etapa ya final de su visita apostólica, saludamos a las emisoras que han retransmitido esta señal en radio y televisión, entre ellas Radio Santa María de Toledo, Setelmont TV, EWTN, Popular TV de Cantabria y Popular TV de Murcia, Net Televisión y ESNE TV. Saludamos también a quienes nos han acompañado a través de la radio, la televisión e internet y a través de nuestro portal Vatican News, www.vaticannews.va, Facebook Vaticanes, en YouTube. Gracias una vez más por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.